Bienvenidos, en este tutorial les voy a enseñar cómo resolver los ejercicios que están disponibles en el campus virtual. Vamos a abrir el EPINFO y vamos a seleccionar el comando analizar datos en el formato clásico. Tenemos que indicar qué base tiene que leer el programa, así que elegimos el comando read y tenemos que indicar en qué formato está grabada la base de datos, que en este caso es en Excel 97-2003. Y luego indicamos dónde está guardada la base de datos, que en mi caso la dejé en el escritorio. Ustedes la pueden tener guardada en cualquier parte de la computadora, la tienen que buscar y darle a abrir. Controlen que esté clicado este comando que indica que la primera fila de la base de datos contiene el nombre de la variable, ok, y seleccionamos por último la hoja del Excel que tienen los datos, que en este caso es solamente una, que es la hoja que se llama base. Damos OK. Verificamos que se hayan leído 1817 registros, que es la cantidad de pacientes que están contenidos en esta base de datos, y vamos a comenzar a resolver los ejercicios. La primera consigna dice reconociendo la base de datos. Seleccionamos el comando list y aplicamos OK. Vamos a ver eso. En esta sección están los comandos que vamos a usar. Primero, el comando list. Damos OK. Acá se despliegan las variables que están en nuestra base de datos. Edad, grupos de edad, género, año de diagnóstico y periodo de diagnóstico. Ustedes tienen que reconocer y clasificar a qué tipo de variables pertenecen cada una de ellas, según la escala en que fueron medidas. Para el segundo ejercicio, que se trata de calcular proporciones y elaborar una tabla de frecuencias, vamos a seleccionar el comando frecuencias y consignar en la sección frecuencia de la variable grupos de edad. Vamos al EPINFO, frecuencias, frecuencias de grupo de edad, ok. Y ahí se despliegan los resultados. Déjenme que les explique brevemente en qué consiste esta tabla. La primera columna contiene los grupos de edad que estamos considerando, de 0 a 9 años, de 10 a 19 años y así. La segunda columna tiene el recuento de la cantidad de personas que corresponden a ese grupo de edad. En este caso, hay 43 personas de 0 a 9 años que a esa edad se hicieron el diagnóstico de VIH. 65 personas que se hicieron el diagnóstico entre los 10 y los 19 años y así del total de los 1817 pacientes que han sido diagnosticados de VIH en la provincia del Chaco en el periodo que estamos estudiando. La tercera columna representa el porcentaje del total, es decir, el 2,37% de todos los pacientes con diagnóstico de HIV en la provincia del Chaco en el periodo de estudio tenían entre 0 y 9 años, el 3,58% de 10 a 19 años y así sucesivamente. Y por último, en la cuarta columna se expresa el porcentaje acumulado, es decir, a partir de un punto que uno elige, por ejemplo este, de 30 a 39 años, este porcentaje, 76%, representa el porcentaje que se vino acumulando con las edades previas, además de la que estamos considerando. De tal manera que cuando nos fijamos en esta celda, podemos entender que el 76% de los pacientes con diagnóstico de VIH en la provincia del Chaco, al momento del diagnóstico, tenían 39 años o menos. Y así con cualquier punto de corte que nosotros querramos elegir. Acá, 97,7% de los pacientes con diagnóstico de HIV en la provincia del Chaco tenían al momento del diagnóstico 59 años o menos. Y así sucesivamente según lo que nos importe considerar. Esta tabla nosotros podríamos copiarla con el comando selecciono las celdas que me interesan y con control C me puedo ir a esta planilla de Excel que tenía preparada para ustedes y aquí podríamos realizar por ejemplo un gráfico sectorial de esta manera. Selecciono los valores que me interesa representar, insertar, selecciono el gráfico sectorial. A partir de aquí podría comenzar a adecuarlo, por ejemplo consignando un título
Ustedes saben que los títulos de las tablas y gráficos siempre comienzan numerándolos. Figura número 1, por ejemplo, casos de virus de inmuno diagnosticados. Vamos a poner por edad, provincia del Chaco, periodo 1987-2015. Podríamos seleccionar esto, mejorar la presentación, acá voy a corregir inmunodeficiencia todo junto, Chaco con mayúscula, consignando el total de casos al final, n igual 1817, por ejemplo. Y faltaría, para terminar de armar este gráfico, indicar a qué categoría de edad corresponde cada color. Se hace de esta manera: clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal, editar, y selecciono el nombre de cada sección, de cada sector del gráfico, aceptar. Y aquí quedaría completado nuestro gráfico sectorial, al cual además le puedo agregar, si lo deseo, etiquetas que me digan, por ejemplo, la cantidad de casos que corresponde a cada categoría. Bueno, pero ¿qué ocurre con este gráfico? Cuando las categorías son numerosas, en este caso hay 8 categorías de edad, el gráfico se vuelve un poco confuso. Por ese motivo, vamos a utilizar para representar esta información una tabla. Pero si tuviéramos menos categorías, también podríamos representarlo con un gráfico sectorial. Bueno, hemos cumplido con el ejercicio número 2. Van a tener que completar esta tabla en base a los resultados que hemos obtenido en esta salida de pantalla de EpiInfo. En el ejercicio número 3 tenemos que calcular tasas y elaborar un gráfico lineal. Para calcular las tasas necesitamos como numerador la cantidad de casos de HIV en cada año en particular del periodo estudiado y dividirlo por la población de ese año que estamos estudiando y multiplicar por 100.000, que es un factor de amplificación que conviene para este caso en particular. En la base tenemos los datos que nos hacen falta para conseguir el numerador de la tasa. Entonces vamos a utilizar el comando frecuencia de la variable años de diagnóstico. Fíjense, frecuencia de la variable años diagnóstico, ok, para obtener la cantidad de casos que en cada año se realizaron diagnóstico de HIV en la provincia del Chaco. Esto yo lo puedo copiar, como hicimos hoy, y pegar en esta segunda hoja del Excel que está en el campus virtual, donde ya tengo pegada la frecuencia que había obtenido de el EpiInfo, la frecuencia de casos de HIV por año del periodo. Y donde yo les consigno además otra columna donde dice la población de la provincia del Chaco, que la obtuve del INDEC por cada año del periodo. Y ahí tenemos lo necesario para calcular una tasa. La tasa la podemos calcular manualmente con una calculadora o con una fórmula insertándola en esta celda. Ustedes saben que cuando uno quiere realizar un cálculo en Excel, se indica que se va a realizar un cálculo con el signo igual. Y a partir de ahí procedemos, señalando cómo queremos que se realice el cálculo. En este caso, 1 dividido la población de ese año por 100.000. Enter. Y ahí aparece la tasa de diagnóstico de HIV del año 1987. Y acá arriba la fórmula. La celda B2, que es el número 1, dividido la celda C2 por 100.000. Y luego, desde este extremo inferior derecho de esta celda, que aparece este puntito verde, yo puedo estirar hacia el final del periodo para que se calculen automáticamente todas las tasas de cada año. Muy bien,
Estas son las tasas de diagnóstico de HIV en la provincia del Chaco por cada 100.000 habitantes. El ejercicio, además de pedir que se calcule la tasa, pide que se realice un gráfico lineal, que es el pertinente para este tipo de datos que queremos representar. Y el gráfico lineal se realiza de esta manera. Seleccionamos los datos que queremos representar, en este caso la tasa, insertar, y en este caso elegimos el gráfico de líneas. Y a partir de acá tenemos que trabajar con los títulos y los rótulos de los ejes de este gráfico. Vamos a poner como título, figura número 1, vamos a poner porque la anterior, la sectorial, la hice a modo de ejemplo, no vamos a ponerlo en el trabajo práctico. Figura número 1, tasa de diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana, provincia del Chaco, periodo 1987-2015, N 1817 casos. Bueno, me parece que quedó muy grande el título, así que lo voy a reducir. Selecciono el título, inicio, lo voy reduciendo hasta que me parezca que queda más prolijo. Ahí me parece que queda un poco más prolijo. Tengo que consignar acá en el eje de las X cuáles son cada uno de estos años. Así que clic derecho, seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal, editar, y selecciono los años. Acepto. ¿Ven cómo va quedando el gráfico? Y faltaría el rótulo de los ejes X e Y. Así que selecciono este signo más, título de ejes, y acá pongo años, y en el eje Y, tasa por 100.000 habitantes. Porque eso es lo que estamos representando. Puedo disminuir la fuente si me parece que quedó muy grande. Y de esta manera vemos la evolución del diagnóstico de la tasa de diagnóstico de HIV en la provincia en todo este periodo de tiempo. Posiblemente esta caída en el año 2015 sea debido a que estos son datos incompletos. Todavía no había cerrado el año 2015 al momento de obtener esta base de datos. Tal vez en este tipo de situaciones lo que conviene es no representar el año 2015, dado que no se corresponde con el resto de los años del periodo, porque todos los otros años están completos en tanto su información, y al momento de tener esta base de datos no estaba cerrado el año 2015. Así que yo lo voy a eliminar para no sesgar la información. Muy bien, esto lo puedo copiar con un clic derecho y pegar en la tabla, en el espacio disponible para el trabajo práctico. Muy bien, sigo con el ejercicio número 4, que dice calculando razones y elaborando una tabla. Utilizaremos el comando tables y seleccionaremos como variable de exposición el periodo diagnóstico y como variable de resultado la variable género. Entonces en el pinfo, tabla, periodo de diagnóstico y la variable género, ok. Y acá aparecen los datos que son insumo para poder calcular la razón, es decir, la cantidad de mujeres y la cantidad de varones y de personas trans que por cada periodo del tiempo que estamos estudiando se hicieron diagnóstico de VIH. Para simplificar el ejercicio solamente vamos a calcular la razón de varones sobre mujeres, porque son la frecuencia de género más numerosa de esta serie de casos. Por lo que vamos al Excel. En la pestaña Razones les preparé esta tabla para que podamos comenzar a copiar la información. En el periodo 87-89, que corresponde al código 1 de nuestra base de datos, han habido, miramos acá, 5 varones y una mujer con diagnóstico de VIH. Entonces ponemos 5 y 1.
En el periodo 2, que corresponde al año 90-94, miramos en el EPINFO, periodo 2, 70 varones y 8 mujeres. 70 varones, 8 mujeres. Bueno, y así sucesivamente con cada periodo de los años que estamos estudiando. Y luego que transcribimos estos resultados a nuestra tablita Excel, calculamos la razón, que la podemos hacer manualmente o con una fórmula. Cuando tengamos completadas todas las celdas de esta tabla, hacemos esa fórmula y estiramos hacia abajo para que se calcule automáticamente la razón de diagnóstico de VIH según sexo. Y por último, para completar el ejercicio número 5, que tiene que ver con resumir variables cuantitativas, vamos a utilizar un solo comando más, que es el comando means, que significa medias, de la edad en relación al sexo, o en este caso al género. Ok, y aquí nos va a aparecer todo lo necesario para poder completar la tabla que se presenta en el ejercicio. Fíjense, media de edad de las personas de género femenino. Entonces me fijo en los resultados que dice género femenino, 466 observaciones. La media de edad es 31,9 años. La varianza y el desvío estándar es de 12,7. Y acá sigue la información. La edad mínima fue de 0 años y la máxima de 80. El cuartil 1 es 24,5. El cuartil 2 o mediana es 30. El cuartil 3 es 39,5 y el modo 25. Luego, para varones hay 1347 observaciones. La media de edad es de 33,2 años. 33,3 podríamos redondear. La varianza, el desvío estándar es de 10,8. Acá abajo sigue la información con la edad mínima de diagnóstico fue de 0 años en los varones, la máxima 86, cuartil 1, cuartil 2 o mediana, cuartil 3 y modo, y lo mismo con las personas de género trans. Con esta información completamos la tabla número 3 que nos pide el ejercicio. Y luego de completar estas plantillas que hicimos para el trabajo práctico, deberíamos comenzar a pensar qué indican estos resultados en relación a la situación del diagnóstico de VIH en la provincia en todo el periodo estudiado. Los dejo con esa reflexión. Hasta luego.